minutos que vos tenés para defender sin interrumpirte. Una vez que termines tu defensa, ahí sí yo le voy a dar la palabra al jurado para que cada uno de ellos, los voy a ir nombrando, para que cada uno te haga las sugerencias, consultas, preguntas que no hayan quedado claro o que quieran sugerirte, tanto de la lectura del documento como de la escucha de este acto. Vos vas a ir respondiendo individualmente a cada uno de ellos y una vez que esto esté satisfecho por ambas partes, nos vamos a nuevamente retirar a la otra sala para hacer el dictamen final de este acto y poner la calificación de tu defensa y para que ya concluyamos y seamos una magíster en diseño. Así que esos minutos te vas a quedar con Alejo, conversando y demás con quienes estén presentes en la sala, ¿sí? No va a llevar mucho tiempo eso. Así que bueno, vamos a pasar a nombrar al jurado que nos acompaña en este momento, que fue seleccionado con mucho criterio en relación a tu tesis, porque la verdad que es una tesis que tiene sus complejidades, pero bien vistas, ¿no? Entonces, por eso fue un jurado con mucho detenimiento para ser seleccionado. Estamos en todas partes del mundo. Acá tenemos a Ana Llorente Villacevil. Ella es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Diseño, Gestión y Comunicación y bachelor en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de España, colaboradora docente en otras instituciones como la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales y la Universidad Villanueva. También está con nosotros Otniel López Altamirano, doctor en diseño de producto por la Universidad Estadual Paulista Brasil, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, y distinguido por el Sistema Nacional de Investigadores de México, experiencia en diseño digital y transmedia. También están presente María Isabel Echeverría Alzate, magíster en comunicación de marca de la Universidad de Medellín y egresada de la carrera de comunicación y entretenimiento digital de la Universidad de Medellín, Colombia, con experiencia como coordinadora de comunicaciones en la empresa Sinapsis Digital, liderando estrategias de marketing y branding que integran tecnologías propias del metaverso como realidad virtual, realidad aumentada y animación 3D. Actualmente se desempeña como asistente ejecutiva en On Floor Technologies. Escuchado todo esto, obviamente luego tendrás el contacto del jurado para seguir quizás algunos caminos dentro de la investigación que puedas seguir con tu tesis. Bueno, Cecilia, te escuchamos, así que somos todo oídos. A partir de ahora corre tu tiempo, no se te va a interrumpir como te dijimos, así que todo Perfecto. tu tiempo para vos. Bueno, empiezo entonces. Bueno, primero quería agradecer la presencia del jurado, los representantes de la Universidad de Palermo y a mi directora de tesis, Natalie Golbácer Yankelevich, que me acompaña en este estado también. Bueno, iré a empezar contando un poco acerca de cómo llegué a mi objeto de estudio. Siempre me interesó la relación entre el indumento, la moda y la cultura de consumo. La actualización, entrando a esta etapa de maestría, esto fue desde el 2010 que vengo un poco con este interés, con mi tesis de grado. Realmente, entrando a este espacio de maestría, me di cuenta que esto necesitaba algún tipo de actualización por un tema de que ya son temas bastante vistos. Entonces, ahí fue cuando me doy cuenta un poco de cómo la moda, el indumento está atravesado por los espacios virtuales y es aquí donde surge este objeto que es el indumento digital. Siendo el indumento digital una prenda para vestir en espacios virtuales y que se comercializa en espacios virtuales. Es por esto que el título de la investigación es la incidencia de la indumentaria digital en la creación de simulacros en el metaverso, teniendo como casos de estudio a Cósmico Blazer de Ether Studio de Argentina, Tiago PZK por Gary Jacob, Full Fit de Tiago PZK y Gary Jacob, tanto Argentina como Alemania, y Pantones de Milucha Jacket de Anaís Yucra, peruana.
Estos casos aparecen dentro del periodo del 2021 y del 2023. Esto está dentro de la línea de investigación de imagen, moda y tendencia y empiezo. Bueno, mi nombre es Cecilia Hernández, como ya les había mencionado, diseñadora textil e indumentaria, y mi directora de tesis, como ya les había mencionado, es Natalie Golbazar Yankelevich. Un poco para contarles la estructura de mi presentación, de mi defensa, voy a empezar contándole el objetivo general, luego los objetivos específicos, luego la hipótesis, para pasar a los antecedentes, marco teórico, después a la metodología utilizada, un poco acerca de cada uno de los casos de estudio y qué fue aquello que fue relevado de los casos de estudio, y el aporte de esta tesis en este campo de estudio, aparte de finalizar con las conclusiones. Bueno, mi objetivo general fue analizar la incidencia de la indumentaria digital en la creación de simulacros en mundos virtuales mediante el análisis de casos de estudio. Aquí ya los pueden ver en imágenes. Acá está Cósmico Blazer, Tiago PZK por Gary Jacob Fullfit y Pantones de Milucha Jacket. Cada uno de estos indumentos fue seleccionado por sus características y su procedencia, que tiene sus particularidades, que se ahondarán en el proceso de esta defensa y que también es abordado en la tesis. Bueno, con objetivos específicos se buscó de estudiar el desarrollo de la indumentaria digital en el contexto del metaverso, comprendiendo al metaverso como contexto, al avatar como cuerpo y al indumento como objeto de comercialización no tangible, con énfasis en la construcción formal de este indumento digital y su dimensión simbólica. Después, el segundo objetivo, que es analizar formalmente los indumentos seleccionados, considerando su construcción formal para comprender su aporte del sentido simbólico, emocional, estético y evocativo. Y para finalizar, lo que se busca a través de este marco teórico, análisis de casos, es comprender cómo la indumentaria digital incide en la creación de simulacros de la presencia en la virtualidad. Es a partir de estos objetivos que se articula la hipótesis que sostiene que el elemento simbólico del indumento digital es esencial para la construcción de la imagen del usuario dentro de los espacios virtuales. Mediante decisiones formales y narrativas, genera un vínculo sensible que influye en la experiencia inmersiva, emotiva y estética, configurando al usuario como un simulacro construido por signos indumentarios. Atendiendo a las observaciones realizadas en el dictamen, considero pertinente aclarar que la hipótesis se encuentra articulada con los casos de estudio desde la perspectiva del diseñador, ya que es en las decisiones formales que se gesta la conceptualización de las prendas. Bueno, para continuar, quería contarles un poco los antecedentes que dieron pie a la vacancia. Nos encontramos con 4 ejes. Para empezar, fue ver qué es el metaverso como espacio comercial y la indumentaria digital como un producto de consumo. Acá voy desde Zuckerberg, que obviamente hay previo a Zuckerberg un montón de espacios virtuales a partir más o menos de los años 80, pero es con Zuckerberg que como que se instala un poco esta idea de metaverso y esta réplica de la vida en la virtualidad. Después está Calvo, que toca un poco el tema acerca de una metaeconomía, es decir, una economía independiente en estos espacios virtuales. Ella toca el tema brevemente del indumento como indumento digital, como algo a comercializarse en estos espacios, pero es con Roblox, el estudio de Roblox y Parsons New School of Design, que me doy cuenta de que sí, que hay un mercado. ¿Por qué? Porque hacen un estudio en el que hacen una investigación acerca de los hábitos de consumo de indumentaria digital en la generación Z. Ahora, ¿cómo se ubica esto dentro de Latinoamérica para poder encontrar casos de estudio? Están estos dos análisis de tendencias que son globales de Allied Market Search y Markwell Solutions. IT Solutions. Estos dos análisis del mercado muestran, sí, que es una cuestión global, pero en Latinoamérica identifican que hay 2 países donde se diseñaría y consumiría más este tipo de indumentos, que son Brasil y Argentina. Como segundo eje está el mundo virtuales los mundos virtuales como simulacros. Aquí tomo primero la teoría de Baudrillard, que es como un poco padre de todo este tema de los simulacros, que indica que el simulacro es la representación que suplanta la realidad y genera una hiperrealidad autónoma sin anclarse en lo real.
Con Gutiérrez, lo que hago es observar que toma la teoría de Baudrillard y la conecta con los espacios virtuales. Y con Serrano Sanz me doy cuenta de que, bueno, cómo estos espacios virtuales buscan desplazar la realidad. Bueno, entonces ahora veo el tema de la construcción de la presencia en la virtualidad con Procter y Belk. Procter hace un análisis de Second Life y de cómo el usuario invierte tiempo, dinero, energía en la creación y mantenimiento del yo en dicho espacio, y su estatus depende de cómo es percibido el avatar a través de skins, shapes y outfit. Skin entendido como la piel, shape como la forma de su cuerpo y outfit la indumentaria en sí mismo. Y Belk habla acerca de ese vínculo afectivo que se genera con las posesiones, particularmente las posesiones virtuales, donde identifica que el objeto, para digitalizarse y para generar este vínculo afectivo, sufre diferentes estados. Primero una desmaterialización, una materialización, y que toma vida en una memoria compartida, es como el share. Después está aquí, se despega un subeje del aspecto simbólico, con Sánchez, que identifica tres tipos de imágenes que se gestan: la imagen cultural, que está relacionada a la historia; la imagen mediática, que está relacionada a los medios masivos; y la imagen virtual, que es la imagen intervenida. Y los aspectos simbólicos de la indumentaria digital en la virtualidad, por San Mejía y Ornati, que también ven diferentes aspectos. San desde la parte constructiva en relación a lo áptico, Mejía en la incidencia de las tendencias, en cómo la gente se muestra en redes como TikTok, y Ornati, que identifica esta desmaterialización del uso práctico del vestido, y apela a lo emocional, y indica que apela a lo emocional, a la memoria y el imaginario. Pero todo este antecedente, igual se observa una vacancia, que es la incidencia de la indumentaria digital en la construcción de la presencia del usuario en el metaverso desde la perspectiva del diseñador, con un enfoque original en casos latinoamericanos. Paso al marco teórico que da inicio a mi investigación, en el que fue necesario comprender y paralelizar un poco con la teoría que ya se tiene acerca de la indumentaria. Es por eso que divido en dos partes. Por un lado, aquello que condiciona el uso del indumento, como es el contexto y el cuerpo, y por otro lado, el aspecto simbólico del indumento. Para empezar, identifico esto, como les decía, el metaverso como contexto, el cual desde González se evidencia que prácticamente los espacios en el que se utiliza esa indumentaria son espacios de gaming y de sociabilización, o espacios que comparten estas dos particularidades. La forma en cómo se utiliza esto de aquí es mediante la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad inmersiva. Y bueno, esto de aquí es mediado por artefactos electrónicos que pueden ser un visor, puede ser un celular, puede ser un computador. Ahora, ¿qué es lo que se comercializa? Son imágenes, skins, filtros o NFTs, teniendo la particularidad de que las imágenes, el skin y el filtro son cuestiones que pueden venderse infinidad de veces, y el NFT es un objeto no tangible único o de edición limitada. Por otro lado, está el cuerpo, que en este caso vendría a ser el avatar. Aquí la importancia del cuerpo, tomo algo que dice Salzman, que dice que hay que considerar el cuerpo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos, que sufren una percepción individual y colectiva. González identifica que este usuario y su cuerpo son personas pertenecientes a la generación Z, que son nativos digitales, y el 90% se sociabiliza en estos espacios virtuales. Lo que se busca vestir no es un cuerpo físico desnudo, sino un cuerpo desnudo de atributos. Es por esto que dentro de este estudio de Parsons, que ya lo vi en antecedentes, pero que lo retomo, indica que el 51% de los usuarios adquiere indumentaria en base a lo que observa a sus pares utilizando, y un 45% compra según las tendencias del mundo físico. Esto se puede paralelizar con la teoría de Simmel acerca de la imitación y la distinción. Por otro lado, pensando en este cuerpo desnudo de atributos, tomo la teoría de Tertullian y su cuerpo poshumano, el cual rechaza el orden natural, es un cuerpo desmaterializado y se reconstruye a partir de fragmentos. Por último, está el surgimiento un poco de la indumentaria digital, y qué es lo que da pie
a este objeto no tangible. Y un poco retomo toda la teoría de que el fenómeno bueno, de que estamos en una sociedad que tiene un pensamiento posmoderno, está sumergido en una cultura de consumo y es una sociedad digitalizada. Es aquí donde tomo teorías de Bauman, de Lyotard, en el que en donde se observan una sociedad fragmentada, muerte bueno, ahí mueren los grandes relatos, y se identifica que, y sobre todo en Bauman, se identifica que la identidad no se hereda, sino que se produce a partir de fragmentos. Citándolo, él indica que la tarea de la producción del yo se ve increíblemente facilitada por el suministro masivo de kit de montaje. Entonces, es aquí donde identifico que sí, que el indumento digital puede ser asociado como un objeto no tangible, simbólico, que consume y construye al usuario. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Pero en Baudrillard tengo este texto de la videófera y el sujeto fractal que describe al sujeto fragmentado como un sujeto que se construye en la infinidad de objetos fractales. Es por esto que paso luego a la parte de la construcción simbólica del indumento y empiezo con la construcción formal del indumento digital. González indica que las herramientas utilizadas para poder realizar un indumento digital son softwares de modelado 3D, que es utilizado principalmente para la producción de indumentos en la realidad, pero que estos softwares fueron reutilizados reutilizados para el desarrollo de estos indumentos digitales. Pero en estos espacios, en estos softwares, las decisiones que se toman son muy similares o iguales a las del indumento real, solo que se mantiene digital el indumento. Y es por esto que toma la teoría Jenkins-Jones y Salzman, que hablan acerca del proceso de diseño y cómo la tipología, la selección tipológica, la selección de detalles constructivos, la paleta de color, las texturas, el rubro al que pertenece una prenda, comunica cada una de esas selecciones. También está en Whistle, que, bueno, no habla específicamente de la construcción formal, pero sí de la construcción narrativa del indumento, ¿ya? Que es aquello que acompaña a que el indumento se perciba como un signo. Y esto es decisiones también del diseñador que tienen que ver con los desfiles, la fotografía y videos, que buscan generar también desde hace décadas experiencias de inmersión. Esta vez, y es tomado por los diseñadores de indumentaria digital. Para la construcción del signo indumentario digital, tomo a dos autores, que a Barthes y a Peirce. De Barthes tomo el hecho de que él reconoce estructuras del indumento y ve el vestido imagen como en su estructura visual, el vestido real en su construcción técnica y el vestido escrito en su descripción poética. No uso, una de las cosas que también me observaron dentro del dictamen fue por qué no usar a Saussure. Bueno, yo al trabajar con un objeto fractal y la multiplicidad de significados, decidí utilizar a Peirce y la triada, entendiendo al objeto como vestido real, al representarme como vestido imagen y al intérprete como vestido escrito. Para que cada una de estas partes después, a pesar de construir el signo indumentario, también cada una de estas partes puede ser considerada un signo, para después llegar al objeto fractal. Bueno, aquí en una segunda parte, dentro del marco teórico, veo la moda digital y el objeto fractal dentro de la moda digital. Em, Aquí en Whistler identifica el indumento como la vestimenta que indica que la vestimenta es la encarnación de la moda. En este caso, el indumento digital vendría a ser la encarnación de la moda digital. Golbasser y Yankelevich indica que la moda es la imposición enmascarada de una supuesta necesidad y es gracias a la moda que el indumento es un signo que se reemplaza rápidamente. Esto, trasladado a la virtualidad, podría llegar a ser una problemática, ya que, como indica Golbasser y Yankelevich, el mercantilismo de la moda se intensifica en el paso de la sociedad industrial hacia el orden cibernético, en el que las nuevas tecnologías digitales hacen que la moda nada tenga que ver con la centralidad de la industria textil.
Bueno, acá paso a la parte metodológica. La investigación tuvo un enfoque cualitativo para comprender el indumento digital, reconstruyéndolo en los puntos de vista subjetivos del diseñador, diseccionando el objeto indumentario para comprenderlo como símbolo esencial en la construcción de la presencia del usuario en espacios virtuales. El alcance descriptivo es descriptivo y busca especificar las propiedades y características simbólicas de la indumentaria digital, de los casos seleccionados y perfilar su relación con la construcción de la presencia del usuario dentro de los mundos virtuales. El diseño metodológico se hizo a través de documentación, análisis de contenido y análisis del discurso y de campo con entrevistas semiestructuradas. Bueno, quería un poco ordenar el tema de cómo fue que articulé el marco teórico para el desarrollo de herramientas que me ayudaron a llevar toda la parte metodológica de la investigación. Hay tres particularidades, una en cada uno de estos casos, de los casos de estudio. Para empezar, los ejes de análisis son la novedad, la imitación y la afectividad. La novedad dentro de Cósmico Blazer, imitación con Tiago PZK por Gerrit Jacob Fufit y la afectividad con Pantones de Milucha Jacket. Esto es porque la novedad por el tema de la materialidad del indumento digital de Cósmico Blazer, que hace de él un indumento imposible. En Tiago PZK está la asociación a la celebridad que utiliza este indumento y la afectividad en Pantones de mi lucha por el tema de que el quehacer de la diseñadora que se dedica principalmente al diseño de prendas reales está asociada a toda la parte artesana y de saberes ancestrales. De cada uno de estos casos se hace un análisis formal en el que se relevan características visibles, intenciones de los creadores y canales de difusión y comercialización. Eso se lleva a una ficha técnica que permite reconocer las estructuras. El vestido digital imagen como la imagen visible, el vestido digital real que evoca a la realidad y el vestido digital escrito que es el nombre. A partir de estos tres elementos, se forma la triada del signo indumentario digital. El vestido digital imagen es el representamen, el vestido digital real, el objeto, y el vestido digital escrito, el intérprete. El signo indumentario digital imagen, en el objeto identifico el vestido digital imagen. Como representamen es lo primero que veo, la tipología. El intérprete, la historia y cultura atrás de esa tipología. En el vestido digital real, que es el objeto, y como signo, el objeto es el vestido digital real. El representamen es el rubro, procedencia o materialidad, y el intérprete es la historia, cultura atrás de estos. Y en el signo indumentario digital escrito, el objeto es el vestido digital escrito, el representamen es las palabras, es decir, seccionadas, y el intérprete es la intención y conceptos atrás de estas palabras. Es así como se conforma después con estas tres partes el signo indumentario digital objeto fractal. Estos signos indumentarios son los que, y como objetos fractales, es que permiten vivir las experiencias de vestir el signo indumentario digital. Esto es la experiencia de vestir la novedad, experiencia de vestir la imitación y experiencia de vestir el afecto o el recuerdo del modelo original. Empiezo con el análisis un poco breve de los casos, pero aquí les muestro la primera ficha de análisis en el que se observa el indumento digital Cósmico Blazer, que, bueno, acá el precio, por ejemplo, de esta prenda es de $35. Morfológicamente se ve que es una prenda oversize, responde a un blazer. Aquí tomo las descripciones dadas por los diseñadores, lo que me permite tener un parámetro de aquello que quiere mostrar. Habla acerca de un material que lo denomina material digital, metal digital, así lo menciona. Entonces realmente es como que en los sitios donde se vende esto, que es DressX, estas descripciones ayudan a la asociación de estos conceptos al indumento que se va a comprar. Para mostrar este indumento se hizo un desfile que se mostró en el Buenos Aires Fashion Week, pero que tuvo un paralelo en la virtualidad en el Metaverse Fashion Week. Bueno, esta ficha me permitió ver cuáles eran las estructuras de Cósmico Blazer, y este es el vestido digital imagen, que vendría a ser la imagen que se comercializa, el vestido digital escrito, que vendría a ser su nombre dado por los diseñadores,
y el vestido digital real, es decir, aquello que a lo que me remite directamente, que es el blazer y la materialidad, que es como este metal líquido que menciona el diseñador. Estas estructuras son llevadas al signo, a la triada del signo indumentario digital cósmico blazer para luego pasar a identificar cada uno de estos cada uno de estas estructuras como signo. Acá, como les mencioné anteriormente, tomo la tipología como representamen y en el laser identifico esta cuestión de formalidad, esta cuestión de tradición que se rompe, bueno, más adelante, obviamente viendo el siguiente signo, que se rompe un poco por el tema de la materialidad. Acá, este signo tiene dos partes en una cuestión de signo indumentario digital real, ya que por un lado está el indumento que observo, que es este saco que está asociado a la sastrería, que es un oficio milenario, es un oficio de muchos siglos, y que realmente está esto ligado a la formalidad, a la precisión, y muchas veces ligado también a la masculinidad, reinterpretado en los años 80 usado por las mujeres. O sea, es como que siempre ha sufrido muchos cambios el uso de la sastrería. Por otro lado, también está como signo indumentario digital real el metal. Esto es lo que le da esta particularidad de, ok, esto es lo que me remite, pero esto de aquí solo puede tener este tipo de formas. Para seguir, el signo indumentario digital escrito, Cósmico Blazer, es lo que engloba esa parte poética del indumento digital. Cósmico refiriéndose a algo fuera de este mundo y Blazer remitiendo a la tipología anteriormente mencionada. Es así como termino con el signo indumentario digital, objeto fractal Cósmico Blazer, que vemos aquí en la complejidad de sus partes, y es aquello que me permite vivir la experiencia de la novedad como una frontera entre la realidad y la virtualidad. Este indumento está habilitado para ser consumido solo en espacios digitales, es decir, yo no puedo replicar un blazer con un material que es metal líquido. Al utilizar esta prenda, el usuario ve en su cuerpo el uso de algo que desafía la realidad. Y a partir de de las entrevistas realizadas a Manetta Tulián, que es filósofa y diseñadora, y me indica que el indumento digital Cósmico Blazer es un indumento que materializa la idea del metaverso, se fundamenta en lo real y adhiere que el ser humano liberado en la virtualidad por medio del consumo de experiencias como Cósmico Blazer esconde una experiencia mayor, ya que detrás de la liberación esconde un secreto, lo infinito. Las cosas liberadas de sus ideas están condenadas a la infinita reproducción. Para seguir con Tiago PZK por Gary Jacob Footfit, bueno, este es un indumento diseñado por Gary Jacob, pero utilizado por Tiago PZK en un video que se llama Asqueroso. Él es músico de trap, y esta colección, este traje pertenece a la colección Asqueroso, hecha por Tiago PZK. El medio en el que se expuso este indumento fue en su versión real, en este video que les comento, y quien utilizó esta prenda como primera persona que lo utiliza es Tiago PZK. El medio de comercialización es DressX, es DressX, que también comercializa Cósmico Blazer, y este indumento puede consumirse tanto como un filtro de realidad aumentada como una prenda para avatares en Roblox. Aquí podemos ver que la tipología principal es un tracksuit, y bueno, con las particularidades simbólicas que relacionan este indumento con el músico, que realmente tiene el logo del músico en la espalda. El precio de esta prenda, de este conjunto es de $20. En la realidad, un conjunto de estos aquí de Gary Jacob cuesta alrededor de $6.000. Aquí identifiqué las estructuras del indumento digital, del vestido digital imagen, bueno, la imagen que se comercializa, el nombre Tiago PZK por Gary Jacob Fullfit y el vestido digital real en la imagen del video. El indumentario digital Tiago PZK por Gary Jacob Fullfit, aquí está ya todas sus partes, el objeto como el indumento digital real, el representante indumento digital imagen y el intérprete indumento digital escrito. Igual, vuelvo al uso de la tipología, aquello que me remite del signo indumentario digital imagen.
en el tracksuit. El tracksuit es una prenda utilizada, empezó siendo utilizada simplemente para unas cuestiones deportivas y después fue resignificado por las culturas de música urbana. Luego tengo el signo indumentario digital Tiago PZK por Guerrilla y Cofufit, que tomo igual, al igual que en Cósmico, también tomo acá dos paralelos de la realidad. Por un lado, el diseñador que se ve reflejado en su obra y en la técnica que utiliza para poder intervenir estas prendas, que son prendas únicas. Y por otro lado, el video en sí mismo de Tiago PZK, en el que se lo ve con este indumento y en el que se puede relacionar al rubro de la moda urbana y al trap y la cultura del trap. Para finalizar, el signo indumentario digital escrito de Tiago PZK por Gary Jacob Fulfit está el nombre, que bueno, tiene el nombre del músico, el nombre del diseñador y el Fulfit, que quiere decir directamente como prenda completa. El signo indumentario digital objeto fractal, Tiago PZK por Gary Jacob Fulfit, aquí lo vemos ya completo. A partir de este objeto fractal, lo que se busca consumir es la experiencia de pertenecer. Como se identificó anteriormente, la indumentaria digital es consumida principalmente por la generación Z. Y es con Rodrigo Cisternas, a quien se le hace, que es publicista y tiene un doctorado y que justo abordó en su doctorado el tema de la indumentaria digital, perdón, del uso de celebridades para la venta de moda. Indica que la indumentaria tiene un rol significativo en el desarrollo personal y social del individuo, particularmente en la etapa de la adolescencia. La vestimenta es una muleta que sirve para transitar este periodo de cambios físicos, emocionales y mentales. La indumentaria ayuda a mostrar quién es o quién busca ser. También rescata que muchas veces la imagen de las celebridades está manejada por equipos de marketing que ven en este tipo de oportunidades comerciales. En este caso, dentro de la investigación se evidenció que Warner Music Latinoamérica hizo esta colaboración con DressX para poder sacar esta colección. También está el tema del consumo por asociación tribal, que por medio de vestirse con este tipo de prendas expresa el usuario, expresa comunidad, pero esto solo representa la necesidad de pertenecer. Bueno, pasamos a Pantones de Milucha Jacket. No es comercializado por DressX, directamente es comercializado en Zepeto, un espacio virtual tanto de juego como de sociabilización. Acá también tiene un valor mucho más económico, solo $2, y se observa un poco la técnica que utiliza Anaïs Yucra en sus prendas originales. Es decir, este sí tiene un digital twin. Esto es un digital twin. O sea, es decir, yo tengo una prenda original y de esa prenda original que se comercializa también se desprende esta prenda. Y aquí identifico las estructuras que son, aquí ven el indumento digital imagen, indumento digital escrito con sus palabras y el indumento digital real. Acá el signo indumentario digital Pantones de Milucha Jacket con cada uno de sus estructuras y paso de nuevo a la triada para identificar el signo indumentario digital imagen Pantones de Milucha Jacket. Acá el indumento, el representamen es la tipología del cardigan, que es un abrigo de punto que cubre el torso y tiene mangas. Tiene una apertura en la parte delantera y realmente no tiene una cuestión muy compleja y no está muy asociada a diferentes tipos de cuestiones culturales. Simplemente es una prenda muy relacionada al tema del abrigo y nada más. Después está el signo indumentario real, Pantones de Milucha Jacket. Acá, al tener un paralelo real, me permite tomar la técnica que se utiliza y que es representada también en la imagen del crochet. De acá, el intérprete tomó la descripción que hace de esta prenda Nice Yucra, en la que dice que es un suéter estilo chaqueta, crochado por Panchita. Cada pieza lleva aproximadamente 3 a 4 días de trabajo y los productos son de 90 pastillas manuales. Es decir, rescata todo el tema del proceso artesanal que llevan este tipo de productos. Después está el signo indumentario digital escrito, Pantones de Milucha Jacket, que habla acerca, pues bueno, se disecciona un poco estas palabras. Pantones refiriéndose a color, mi, que es el adjetivo posesivo, lucha, que manifiesta esta relación de Yucra con el tema de los saberes ancestrales y el trabajo con los artesanos, y jacket refiriéndose a la tipología. Acá vemos el signo indumentario digital como objeto fractal, Pantones de Milucha, en el que se ve la complejidad del signo indumentario digital.
¿Qué se busca a través de este objeto fractal? Consumir la experiencia emotiva del recuerdo del modelo original. Entrevistando a Victoria Lescano, historiadora y escritora de moda, indica que la evocación a los recuerdos en la moda es un elemento poderoso. Ella tiene un taller que se llama El placar de la memoria, en el que analiza este tipo de vínculos. La escritora reconoce que el vínculo con el indumento se genera a través del recuerdo que evoca aquella prenda, la cual puede o no existir físicamente. Pero Anaí, lo que me doy cuenta es que, y que también comparte Victoria Lescano, es que va más allá del recuerdo afectivo. Estas prendas se vuelven como, tienen un vínculo como fetiche, se vuelve un objeto de culto del usuario. Y esto se ve en la realidad cuando en la investigación me di cuenta que la acción en Cepeto fue una acción que resultó ser publicitaria, ya que más allá de vender 10.000 prendas digitales en Cepeto, esto repercutió en la venta del 80% de todo lo que tenía en su tienda online. El lanzamiento de esta colección le abrió mercados tanto en China como Corea del Sur. Bueno, para ir finalizando, un poco les cuento los aportes, bueno, que se evidencian en el capítulo 4, y es que se ha evidenciado que la moda se ha liberado del soporte físico, posicionando al indumento digital como componente esencial en la construcción, no solo de la presencia, sino de la identidad del usuario en espacios virtuales. Se replantea la acción de vestirse como una experiencia simbólica y estética, desligada del soporte físico. La moda digital es una herramienta de hiperconsumo atravesada por las tendencias y los algoritmos. Eso quiere decir que al ser algo que se maneja en la virtualidad, puede ser algo perfectamente reconfigurado por herramientas como el uso de inteligencia artificial, haciendo prácticamente innecesario al diseñador indumentario. La moda digital es un signo efímero, lo que torna al avatar en un cuerpo mercantilizado en sus fragmentos. El estudio representa un avance en la comprensión de este fenómeno poco explorado, especialmente de la perspectiva del diseñador, y abre líneas de investigación interdisciplinarias con la psicología, filosofía, sociología, economía, entre otras. El gaming, todo lo que quieran. Y para finalizar, como conclusión, eh, el indumento digital actúa como un fragmento simbólico manipulado por la moda, comunica presencia e identidad dentro de un sistema económico que simula ser un espacio de socialización y entretenimiento. Ese entorno virtual permite un ciclo acelerado de creación, circulación, consumo y descarte, donde el diseñador toma referencias del pasado para traducirlas a experiencias visuales vinculadas a tendencias y valores culturales. Así, la moda digital encarna una cultura estetizada, efímera y mercantilizada, que ofrece al usuario la posibilidad de habitar identidades fragmentadas, sostenidas por los signos y narrativas diseñadas para un consumo continuo. Bueno, muchas gracias. También quiero dar gracias personales, ya ahorita ya finalizando. Primero, gracias a Dios por haber mantenido mi mente un poco cuerda durante todo este proceso y haberme ayudado a identificar que la disciplina tiene que ser usada de forma de una forma ordenada. A mi familia, a mi esposo, por haber acompañado en lo cotidiano, a Mile y a Lini, que acompañaron en la autoexigencia durante todo este proceso. Y a todos los que están aquí presentes, muchas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta que tengan. Muy bien, Cecilia. Perfecto. Eh, bueno, deja de compartir, por favor. Ok, Así podemos hablar con el jurado. ya, denme un segundo. A ver, dejar de compartir. Uy, uy, uy. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, eh, bien, 5 minutos antes marcamos acá. Ok, bueno. Em, A ver, vamos a dar palabra al jurado, donde ellos te van a hacer algunas observaciones que habíamos hablado en la presala y algunas consultas también que pueden aparecer a partir de tu defensa. Así que bueno, le damos la palabra a Ana Llorente, por favor, profesora. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por formar parte, lo primero, del jurado. Puntualizar que sí, que es una escuela de negocios, no de ingeniería, Ah, en ok, la presentación, pero no tiene la menor importancia. Y ante todo, perfecto. felicitar a Cecilia y a su directora por el trabajo realizado, porque como ya señalé en la evaluación, es muy interesante
en la medida en la que es necesario asentar una línea ya no solamente teórica, sino que pueda insertarse en los estudios históricos y críticos de la indumentaria y la moda, que abarque precisamente un campo tan en boga y que pueda, además, de alguna manera, yo no digo desestabilizar, pero sí, como ahora anotaré, y también, bueno, ha dejado em, Cecilia anotado en algún punto en la presentación y también en la tesis, en su trabajo, de alguna manera pueda permitirnos el estudio de la transferencia de determinados conceptos, de determinados paradigmas desde la cultura material a esta cultura de lo digital, y que puede ser muy interesante también a la hora a la hora de establecer enlaces. Yo como historiadora se me ocurre como observación, me viene a la cabeza a la hora de realizar una genealogía, no quedándonos en lo digital, no quedándonos en los entornos virtuales, sino que cuando iba leyendo el trabajo de Cecilia me venía a la cabeza desde esas labores utópicas que se han señalado, imposibles de trasladar a lo físico, que son solo potencialmente factibles desde lo virtual, desde el proceso digital y, por supuesto su aplicación en lo virtual. Me venían a la cabeza los proyectos utópicos, tal vez por un poco de formación también con mis temas de investigación, sobre todo en los 60, con esos trajes híbridos que desarrollan grupos como Archigram o Archizoom, híbridos entre el traje y la arquitectura portable. Y me venía un poco a la cabeza, más que nada por el valor simbólico, por la imposibilidad de su traslación al final a lo físico, y por esa necesidad de crear dispositivos de protección y de traslación frente a entornos, vamos a decir, no acostumbrados. El entorno virtual tenemos que reconocer que sería un entorno ajeno, no acostumbrado, escapista, pero no acostumbrado en el fondo por el ser humano. Me interesa mucho también el apunte de si el campo virtual es un potencial generador de tendencias, pero no dentro de la propia moda virtual, sino dentro de de lo físico. Es decir, si se pueden generar tendencias que llegan a ser trasladables a lo físico. También me interesa mucho la idea de la digitalización de prendas existentes, es decir, prendas ya comercializadas en lo físico que sean trasladables o digitalizadas para ser trasladables a esa experiencia virtual. Sí, bueno, aunque por supuesto en el contacto con los diseñadores y sobre todo con un perfil tan interesante como los casos escogidos por Cecilia, sí hay, se intuye y se está construyendo de alguna manera un nuevo modelo de pensamiento, de creación dentro de lo digital, pero sí me interesa igualmente, y aprovecho también para planteárselo a Cecilia como duda, si cree que ha habido un cambio de paradigma en el papel y en el rol del creador de indumentaria, y en cualquier caso por correlación de tendencias desde ese trabajo, si ella ha notado que hay una conciencia diferente del rol de creador, de diseñador y de creador de indumentaria en la medida en la que se han trasladado a estos campos, si hay una separación más allá de lo que supone el proceso, sino en la esencia en sí de lo que supone el acto creativo para estas diseñadores. Agradezco que se hayan revisado los apuntes que anotaba en la evaluación. Es verdad que sigo pensando mm, que hay un problema en la formulación de la hipótesis, que creo que mm, de alguna manera se ha vuelto a formular, es decir, lo considero, y lo hablábamos, más como una premisa, y que todo el peso muy potente del estudio versa precisamente en el análisis de los casos, a través de los cuales se está explorando esos procesos que te abren, por supuesto, la puerta de alguna manera, como decía, me parece en mi evaluación, ¿no? Que más allá de lo que supone la creación de narrativas y de conceptualización, te puede abrir la puerta a plantear cómo se están transfiriendo durante esos procesos inquietudes desde la importancia de un pensamiento
de jerarquización de la indumentaria o de jerarquización social a través de la indumentaria, pensamientos incluso acerca de la sostenibilidad, si de alguna manera se transfieren paradójicamente o no dentro de esos mundos virtuales y de la creación de tendencias en esos contextos, ¿no? La economización, la idea del lujo, todas esas ideas me parecen muy interesantes como campos abiertos a analizar, a conceptos a aplicar una vez que se están estudiando todos estos procesos. Entonces, tengo esa sensación de que todavía la hipótesis queda como premisa, que a veces nos forzamos como investigadores a tener que enunciar una hipótesis cuando a lo mejor, como decía, como preguntas de investigación o simplemente reconociendo en el peso ya de por sí, insisto, bastante importante del estudio, es perfectamente válido y no hace falta el formular hipótesis alguna, ¿no? Luego hay otra cosa que querría preguntar a Cecilia y es la sensación que tengo de lo mismo que ella afirma en un momento determinado, que creo recordar, la indumentaria es un eufemismo de la moda o al revés o a la inversa. No me acuerdo de la cita, Cecilia, y perdóname. Si virtual y digital son dos términos que se intercambian demasiado fácilmente. Es decir, sí hay que tener mucho cuidado en la acotación de esos dos conceptos y esos términos, ¿no? Entendiendo lo virtual más como un contexto, es lo mismo, es decir, es cuando estamos hablando de indumentaria como objeto y la moda como el contexto que va a significar o va a aportar un significado y una semántica a este objeto, ¿no? Y me da la sensación de que pues se habla de indumento digital cuando conviene ya hablar de indumento virtual en el momento en el cual ya se ha aplicado a ese contexto de lo virtual. Y lo digital relegarlo al proceso de creación y de producción, ¿no? Cuando ya habitan los entornos virtuales, referirnos a ello como una prenda virtual. Es una observación también desde la mayor, por supuesto, entre comillas, ignorancia, es decir, también como apuntando o apelando a la opinión de Cecilia. Bien, yo creo que voy a dejar un poco también paso a mis compañeros. No sé si he hablado demasiado, pero creo que todas mis inquietudes han quedado expresadas. Muchas No, al gracias. contrario, Ana, muchísimas gracias porque es un aporte, ¿no? Que se le brinda a la Gracias, tesista y Javier. esto queda grabado, así que me parece que es súper interesante. Lo que sí, por supuesto, pido que antes de dar la palabra a otro miembro del jurado, Cecilia, puedas responder algunas de las inquietudes de Ana, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana, por todas tus palabras. La verdad es que contribuyen a seguir haciendo crecer un poco esta cuestión que se ha despertado investigativa, que puede seguir después en algún doctorado para profundizar en temas como los que has mencionado, ya que la verdad es que se abrió muchísimo el campo porque iban apareciendo casos de estudio que no estaban vinculados un poco a esta cuestión de llevarlos a Latinoamérica, y que podrían llegar a complejizar en lugar de comprender el fenómeno. Este, y que bueno, como mencionabas, bueno, ¿qué otras formas habías mencionado algo como que de otras formas en cómo se reconfigura el indumento en la virtualidad? Y hay casos, por ejemplo, como de museos que han decidido tomar este tipo de herramientas para digitalizar prendas que no se pueden utilizar más por una cuestión de cuidado, de preservación, y que realmente los utilizan como parte de una cuestión educativa, de algo inmersivo dentro de los museos y una experiencia para el que va a visitar ese museo. Por otro lado, el tema del rol del diseñador, yo creo que dentro de lo lúdico que para el diseñador puede ser diseñar, abre una posibilidad de materialidades infinitas. ¿Ya? Entonces, realmente para el diseñador sí es una cuestión bastante experimental, que obviamente que mientras más experimental se vuelva, más imposible puede llegar a ser de realizar este tipo de indumentos. Cosa que mantendría su situación en la virtualidad. Por otro lado, también está otra de las cosas que mencionaste, el tema, bueno, de la hipótesis, bueno, ahí más o menos como que traté de responderte. Y por otro lado, también algo más que me habías preguntado en lo último, que no recuerdo muy bien, que, bueno, sí, ya se me hizo
Espérate, ¿Alguna? porque ¿Querés, yo querés tampoco retomar? recuerdo. Sí. Ana, sí, si le querés retomar alguna de Sí, las observaciones para que ella pueda responderte, porque por supuesto, eh, sí, era bueno, lo de los términos digital y virtual, Ah, creo que puede ser ah, esto, ¿no? Cecilia, a lo que te refieres, como el último punto. sí, bueno, hablábamos un poco de esto de la moda, el indumento. Bueno, ahí lo que traté de explicar un poco es el tema de que el indumento, por un lado, o sea, como que es como un signo dentro de la moda, que viene a ser la moda, puede ser, bueno, gracias a Natalie, entendí un poco esto de que la moda es funcional a cualquier tipo de producto. Entonces realmente es independiente. La moda, lamentablemente, a los diseñadores de indumentaria nos han vendido de que se refiere a indumentaria, pero no es algo que corresponde directamente. Con respecto a lo digital virtual, es algo que puedo tomar para futuras Claro. investigaciones, porque realmente es algo para ahondar. Sí, no, la moda, efectivamente, como bien te habrá dicho Natalie, es uno de los términos más promiscuos que existen. De hecho, en la primera mención de la moda se hizo en el siglo XIV a propósito de una receta Ah, en un tratado, en un libro, en Le Ménager a París. No aplicado a indumentaria. Así que, efectivamente. sí, Muchas gracias, Cecilia, enhorabuena. mira. bueno, muy bien. Listo, entonces con Ana. Ahora pasamos por favor a María, si la profesora te quiere hacer también unos comentarios. Sí, claro que sí. Cecilia, primero que todo, pues felicitarte porque la verdad tu tesis me gustó mucho, me inspiró. Realmente yo soy magíster en comunicación de marca de la Universidad de Medellín y mi tesis también tuvo que ver mucho con el metaverso, sobre todo con cómo incursionan las marcas en el metaverso, con una revisión sistemática de literatura. Y realmente por eso me interesó tanto el recorrido que tú hiciste con este proyecto. Bueno, entonces te quería hacer algunos comentarios y hacerte unas preguntas así rápidas. Pero primero felicitarte, me gustó mucho, me inspiraste mucho y espero que la continúes y que la retomes porque tiene mucho potencial. Lo primero que te quería decir es que como en una de las conclusiones hablas, bueno, primero te quería decir que cuando leí en un principio el resumen, tenía algunas dudas en cuanto al marco teórico y algunos conceptos que no me quedaron claros en el resumen, pero tú me los respondiste durante tu presentación. Entonces creo que es un recorrido muy histórico, muy robusto sobre todos los conceptos que abarcan el metaverso. Sin embargo, en las conclusiones creo que se hablaba un poco del hiperconsumo y hablamos mucho del metaverso como contexto de consumo y de hiperconsumo. Si ese es el caso, me gustaría que cuando retomes la investigación pudiéramos hablar un poco o pudiera retomar datos como, digamos, de reviews de usuarios, de ventas, como datos duros sobre estos tres casos que tuviste, ¿cierto? Para evidenciar realmente ese consumo, porque hablamos, pues tu análisis se enfoca mucho en lo simbólico, pero no se ve tanto en el consumo. Ujú, Entonces, para enriquecer un poco más la investigación y que puedas sostener más tu conclusión, eso porque realmente sí es un contexto de hiperconsumo, para que puedas sostener más esa conclusión, agregar estos datos que puedas encontrar de ventas, de cuál fue realmente el impacto de las reviews de los usuarios, qué entendieron ellos, cómo se sintieron, etcétera. El otro comentario que tengo también es que de pronto explicar un poco más, no sé si de pronto en tu documento completo lo tienes, pero en la exposición de pronto faltó cómo funciona el sistema del metaverso, el sistema económico o de los diferentes metaversos, ya que es un sistema descentralizado que se basa en blockchain, explicar un poco más sobre cómo funciona el consumo ahí y ejemplos de consumo en este metaverso o en los diferentes metaversos. ujú. Lo último sería preguntarte, pero todavía no me respondas, preguntarte por qué decidiste enfocarte en la perspectiva del diseñador, porque creo que el estudio también se podría enriquecer mucho más si también tomas la perspectiva de los usuarios, Ujú. ¿cierto? Eso. Entonces, como preguntarte ahí eso. Ya, bueno, empiezo por la primera parte. Bueno, esta parte bueno, de cuántas prendas se vendieron, los datos más duros un poco acerca de los indumentos digitales en sí mismo, solo esa información la pude obtener un poco de Anaís Yucra, que lo mencioné en algún momento, que ella vendió 10.000 prendas digitales y esto repercutió en sus ventas en la realidad, que fue el 80% del stock que tenía post de subir su colección a Cepeto. Este, Esto de aquí es algo que ella sigue replicando, lo usa como una herramienta más de difusión, le ha abierto mercados en China, en Corea del Sur, pero realmente estas otras dos, en los dos otros casos de estudio no pude tener ese tipo de información y la verdad es como les mencionaba que era desde la perspectiva del diseñador,
meterme y profundizar en el usuario, hubiera abierto un poco más la tesis, pero eso significaba que requiere conceptos un poco más complejos que yo creo que, o sea, al usuario prefiero verlo en una tesis de doctorado, porque realmente es mucho más complejo que el diseñador. Me preguntaste por qué elegí desde la perspectiva del diseñador, porque realmente es la disciplina que manejo y es en sí era una tesis de gestión, o sea, una maestría en gestión del diseño y que realmente meterme en cuestiones psicológicas, en cuestiones sí, psicológicas del usuario, hubiera sido una cuestión, con cuestiones un poco más complejas y que me gustaría realmente verlo dentro de una tesis doctoral. Y por último, el tema también bueno, del metaverso como economía es algo que tomo dentro de los antecedentes, no ahondé demasiado. Obviamente sabemos qué pasa. El metaverso todavía no se concreta por completo. Eso sí es algo que me di cuenta en la investigación, porque cada uno de estos espacios no comparten, no interactúan entre ellos. Y esto hace que las posesiones se queden solo en cada uno de esos espacios. Entonces, esta interconexión es lo que no termina de permitir que se vuelva realmente como una economía en sí mismo dentro de estos espacios. Y eso, creo que me faltó algo. No, no, sí, eso último que te puedo decir una última cosa y ya. Claro. Eso último que dijiste es muy interesante y es real, es realmente una de las conclusiones que yo también encontré en la tesis que estuve realizando. Y es que realmente no hay un solo sistema, por eso también me parece interesante diferenciar los diferentes metaversos y cómo las economías funcionan en estos. Me parece súper válido y me parece súper justificable que quieras dejar el tema de la perspectiva del usuario para una tesis de doctorado, porque realmente es algo en lo que no quieres ahondar en este momento. Sin embargo, tus conclusiones como son tan, ¿cómo le digo?, enfocadas hacia la perspectiva del usuario, hacia la construcción de identidad del usuario, creo que haber investigado un poco de los reviews de los usuarios, de la perspectiva de ellos, también hubiera podido darle más sostenimiento a esas conclusiones. Listo, perfecto. Sí. Excelente. Muy bien, gracias. Bueno, cerramos con las palabras del profesor Otniel, a ver si, bueno, alguna sugerencia o consulta que haya quedado libre aún. Claro que sí, muchas gracias, Fabiola, y también gracias a todo el equipo que hace posible toda esta maquinaria, esa sincronía perfecta entre diferentes horarios y puntos de localización, y el motivo que nos reúne para evaluar y presenciar y también contribuir, proporcionar aportes al trabajo que Cecilia nos presentó hoy. Cecilia, muchas felicidades también por esa largo camino que es el investigar, el consultar, el cruzar teorías y proponer un análisis todavía más significativo. Yo reconozco en tu investigación dos puntos bastante relevantes que están bien presentes a lo largo de tu documento. Tu propuesta, bueno, tu investigación, me parece que redefine el acto de vestirse como experiencia o como una experiencia simbólica desligada del soporte físico. Eso creo que deja bien plantado y está bien manifestado. Pero aquí entro también con un poco esa cuestión del vestirse cuando ya estamos hablando de una virtualización, de un metaverso. Ya no sé si, yo creo que cuando, desde el diseño del producto, cuando ya intervienen otros criterios, otros entornos, es difícil que se pueda llamar de la misma forma la actividad de que se está realizando, o el concepto cuando se le incorporan otros elementos o el entorno cambia, es difícil sostener el mismo nombre. Y voy a alinearlo, me subo al tren de lo que comentaba Ana, que a mí también me hacía un poco de resonancia, en el tema de digital y virtual. Yo también creo en esa separación que se puede hacer en lo que es el término digital. Sí, incluso si el correo
electrónico, el email, ya te está hablando de otra actividad, porque va a funcionar de otra forma. Todo el e-commerce también obliga a comportarse y tener un entorno y un diálogo y palabras y conceptos que obedecen únicamente a ese espacio. Entonces, el concepto y el término de vestirse, ya no sé también si valdría la pena referirse a vestimenta o atuendo, porque ya estamos hablando de otro entorno. Y ese entorno nos va a obligar a comportarnos de otra forma y establecer otro lenguaje. Entonces, solamente es una referencia ahí de quizás aportar otros conceptos o comenzar a construir otros conceptos desde esta resignificación de lo que es el metaverso. Porque entonces, si no, entonces esa transición va a ser muy recurrente hay que hacer una diferenciación, ¿no? ¿Qué implica estar en el entorno físico y qué implica transitar hacia un metaverso, un espacio virtual? Yo también estoy en la misma línea como defiendo y respaldo la propuesta que hace Ana sobre digital para el proceso, el prototipado de la prenda o de la pieza. Podríamos hablar ya ni prenda, pieza como tal. O sea, ya comenzar a proponer algunos términos o algunas palabras más apropiadas a ese entorno, seguido de la virtualización. Entonces ya, o piezas virtuales o piezas de metaverso, moda ya no digital, sino moda virtual o moda metaverso, o ya puedes proponer algún término que pueda replicarse o un concepto que puedas tú proponer, ¿no? Llamarle de otra forma, ¿no? Porque ya tienes todos estos elementos que puedes respaldar la propuesta de un nuevo concepto. Sí. Seguido de esto, tu investigación destaca el carácter efímero y mercantilizado en el metaverso. Y ahí entonces el tema, ahí estoy de acuerdo con el tema efímero, sin embargo el tema de la comercialización, el mercado, creo que fue un punto aquí un poco recurrente entre Ana y María, que cuando abres este diálogo sobre lo que es comercio, la comercialización de este tipo de piezas, entonces obligatoriamente vas a tener que hablar sobre un contexto económico, cómo funciona este contexto económico. Entonces, sí obliga a que puedas dar una referencia que dé soporte, porque al momento que tocas esa palabra, tú obligatoriamente tendrás que responder a esa actividad como tal, económica, metaverso, qué economía surge ahí, qué otras economías qué otras economías pueden intervenir en ese meta todo, ¿no? Ahora bien, esos son como lo que está bastante presente a lo largo de tu investigación. Sin embargo, también, como ya lo habían comentado acá las colegas, hay no faltantes, yo creo que son como puntos ciegos, yo los determinaría como puntos ciegos que quizás no estamos alcanzando a dimensionar y quedan cortos con respecto a lo que tanto en el material que elaboraste tanto como en lo que presentaste. Hay creo yo, en la falta de perspectiva directa del usuario. Vuelvo al punto de, oh, Dios, ¿por qué tanto insisten con el tema del usuario? Y es que cuando planteas tu metodología, ahí sí obliga, o sea, sí obliga qué tanto margen de acción te puedes permitir, ¿no? Y en el caso cuando es una metodología cualitativa, sí, o sea, en algún punto y está enfocada sobre todo a los desarrolladores, a los creativos, pero ellos diseñan para alguien. En algún momento este personaje es el elefante es en la sala, no la jirafa en la sala. Todo el mundo lo ve, pero nadie habla de. Entonces, en este caso, tú estás trayendo a la discusión a este personaje, a esta jirafa, y no se está conversando de este elemento
entre todos tus análisis. Claro, o sea, es como, está ahí, está presente, se menciona, es como, diría yo, es como el diablo, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Entonces, así está más o menos planteado ahí. Y estoy de acuerdo con que puedas, la intención de darle continuidad en una investigación de doctorado. Sin embargo, si sabes como la secuencia, las sagas, tiene que haber un personaje que detone la puerta para y que te haga la secuencia al siguiente, a la siguiente producción. Entonces, eh, creo que defendemos aquí los tres que sí debes hacer una referencia o manifestar más la participación del usuario, porque a ellos se debe todo el creativo, ¿no? Las piezas están desarrolladas justamente para ellos. Entonces sí habría que ahondar un poco más, no en otros términos tan psicológicos o demás que habías mencionado, pero sí darle mayores propiedades a quién estará usando, a quién está destinado este tipo de productos, ¿no? Ok. Otro punto, no sé si Fabiola me dice si yo corto acá o cuando puedo No, seguir. no, es Como, el ok, espacio de bien, Cecilia, así que ella ok, lo va a bien. agradecer seguramente. En el respecto al alcance geográfico, creo que, bueno, obviamente los ejemplos que compartes o que en los que te centraste son de un corte latinoamericano. Sin embargo, no se visibilizó el criterio que empleaste para filtrar estos. O sea, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué Sudamérica, por ejemplo, diríamos? ¿O por qué esta región? O sea, ¿qué elementos intervinieron para que tú filtraras estos estudios de caso? Ujú. O sea, ¿te llamaron la atención? ¿Son los más comercializados? ¿Son los que están eh, más escuchados? No sé, o sea, llegamos directamente ya, estos son, Ujú. pero ¿cuál fue el antecedente para que hayas tú considerado que hayan sido los más apropiados? ¿Hiciste alguna preselección anterior? ¿Dejaste fuera a otros creativos que pudieron haber sido interesantes, pero que no completaban o no cumplían algunos de los criterios que tú buscabas para tu investigación? Ujú. Em, También, ya que estamos hablando, sí, es el tema de la moda y intrínsecamente se van a estar hablando sobre moda, va acompañado de un análisis ético y sostenible que implicaría el consumo responsable de recursos virtuales. No sé si también esto, los creativos están considerando esto, o sea, si está haciendo una transición entre esos conceptos, seguramente algunos, parte de estos conceptos también arrastran o vienen acompañados con conceptos que ya están, se continúan discutiendo en el entorno físico. Am, a pesar de que tu investigación ciertamente es cualitativa, creo yo pudiese eh, enriquecerse o contribuir y te daría pie todavía para sustentar aún más, darle más elementos para tu intención de una investigación de doctorado. Una cuestión métrica. Si bien es Ujú. cualitativa, la investigación métrica es un punto me especificaría como eh, indicadores cuantificables, número de descargas, tiempo de uso, engagement, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿por qué lo hace tan? O sea, y esto habría, como lo decías, ¿no? Es que el metaverso en este sentido, pues todavía no está en proceso. ¿Qué es? O sea, tal vez el número, algo que nos puede indicar qué tan acercados o qué tan alejado está la producción o todo aquel ecosistema de metaverso. Y, bueno, dicho eso, tengo dos preguntas Ujú. eh, para ti. Ay. ¿Podrías detallar el parámetro
o el criterio con el que filtraste la elección de esos 3 casos estudiados, y además los criterios específicos para los profesionales entrevistados. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que todo lo que van comentando contribuye. Este tema de lo virtual y lo digital, yo no lo tenía diferenciado y me parece importante desde personas que han estudiado un poco más a profundidad esto de aquí, que realmente es diferenciado. Es lo mismo que me pasaba por ahí con el tema de indumentaria y moda, que fue a partir de esta investigación que realmente me encuentro que está diferenciado, completamente diferenciado. Bueno, la selección de los casos, específicamente, bueno, fue un requerimiento realmente desde la universidad enfocarnos en casos latinoamericanos. Y realmente fue muy difícil encontrar casos latinoamericanos, porque no es algo que está muy desarrollado, pero lo que, que fue un poco así recogiendo las migajas, me encontré con tanto con, me encontré con Brasil Immersive Fashion Week. ¿Ya? Que es un evento que se realiza en Brasil promocionando a los diseñadores de indumentaria virtual. ¿Ya? Entonces, fue ahí que veo que Anaís Yucra ha participado en ese, en ese evento. Y fue que ella ahí fue cuando la consideré a ella. Hay otros diseñadores que también están dentro de este espacio. Hay algunos de Brasil, otros de Chile, Docena, que es una marca también que tiene ropa real, hizo una intervención digital, pero Anaís Yucra lo que tenía era que tenía varias instancias de haber utilizado esta herramienta de virtualizar sus prendas, digitalizar sus prendas, que lo llevó ya, que me hizo tenerla como una referente dentro de la inmersión de estos espacios, ¿ya? Y de esta herramienta en sí mismo. Por otro lado, Cósmico Blazer, un poco investigando también, me di cuenta bueno, que había pasado esto en Argentina en el año 2023, en el Buenos Aires Fashion Week, que este estudio de diseño decidió lanzar dentro del BAF Week, de Buenos Aires Fashion Week, esta colección. Y me di cuenta después que esto se comercializaba en DressX, y ahí fue que llegó a DressX, donde realmente hay diseñadores de todo el mundo. Y aquí me encuentro después con Tiago PZK. Ahora, la particularidad de cada uno de estos casos de estudio es esto que menciono en el tema de qué es lo que podría llegar o sea, a qué apelan cada uno de estos productos. El indumento Cósmico Blazer, realmente lo que yo veía necesario dentro de uno de los indumentos que quería mostrar es esa cuestión de lo imposible, ¿ya? Porque creo que es una de las particularidades más importantes de la indumentaria digital. Y después, con el tema de Tiago PZK, lo que me interesaba era ver cómo una celebridad estaba vinculada a este indumento y eso también podía ser una motivación para el uso de este indumento. Y después con Anaís Yucra, como lo mencioné anteriormente, por el proceso que ella ya ha tenido con respecto a la relación que tiene con digitalizar sus prendas. Eso prácticamente es un poco los criterios con los que fui seleccionándolos. La verdad es que sí me encontré con pocos casos en Latinoamérica, pero estos creo que fueron los más relevantes y los que más se perfilaban a esto del motivo de compra. Uno de los casos que también me encontré, que no lo quise estudiar porque me abría una puerta que también es como una que me gustaría explorar, es H Studio, que es un estudio de diseño de indumentaria digital en Brasil. Ellos solo, no vi que comercializaran sus productos, pero ellos hacían estos indumentos digitales para vestir modelos digitales, o sea, modelos virtuales, es decir, influencers generados, o sea, digitalmente. Entonces, muchos de estos influencers digitales, la forma en cómo, o sea, los ves muy mediados por el indumento, es decir, los ves muy, como que muy fashion, muy moda, muy ahí mostrándose, y es parte de lo que hace, o sea, por lo menos lo que percibí, y que si en algún momento también como que es una de las áreas que puede llegarse a investigar, es que la moda era utilizada, la moda a través del indumento, era utilizada para poder
darle vida a estos modelos digitales, que simplemente son unos avatars manejados por alguien a través de una computadora. Entonces, también era un caso que me parecía interesante, pero era abrir demasiado por ahí el tema de usuarios y todo este tipo de cosas, que ya de por sí era algo que por ahí era necesario integrar. Eso, Entonces podría, sí, o sea, el resumen, o sea, tu primer puerta tocada fue los Fashion Week. exacto. Ese fue tu primer Sí, punto de contacto y de sí, ahí empezaste a ramificar así, tipo exactamente, rizomático y a filtrar. Ok, ¿eso exacto. viene especificado en tu documento? Eh, Creo que sí, la verdad, o sea, yo sí especifiqué porque, es más, en la parte en cuando hablo acerca de Latinoamérica y de cómo surge la indumentaria digital en Latinoamérica, yo hablo acerca del Brasil Immersive Fashion Week, de los otros casos que se presentaban ahí y de por qué no fueron elegidos. Sí, sí, Ok, habla, bien, habla, Cecilia. Sí. ok, Hablas. bien. Entonces, sí, eso es básicamente para acotar también, ¿no? Porque, Ujú, y incluso mencionar, y es que es un criterio del plan de estudios de ujú. la Universidad de Palermo, a enfatizar el desarrollo y producción de Latinoamérica, también merece estar ahí, Ah, ok. pues porque es que es Exacto. la institución que es la misión y visión Ujú. que tiene la institución que te está dando la obtención de grado. Entonces, eso obviamente le da una plataforma en la que partes, Ok, indistintamente de cuáles hayan sido tus otras referencias. Pero esa ok, puede ser y debe estar partiendo de ahí, por ambos lados, ¿no? Y listo. finalmente, la otra pregunta es, eh, ¿cómo imaginas que la moda virtual Ujú. podría transformar las economías creativas en Latinoamérica? ¿Y qué estrategias de diseño propondrías tú para garantizar su dinamismo y sostenibilidad en el metaverso? Sí, yo creo que, o sea, para mí la herramienta en sí mismo bueno, la moda virtual, un poco, hay un planteo también que yo hago un poco, o sea, de cuál es su uso, cuál va a ser su fin. O sea, realmente yo creo que uno de los casos que responde mejor esta pregunta es el de Anaïs Yucra. Ella lo utiliza como un medio, no es un fin en sí mismo. Y esto creo que ayuda, o sea, como que es verdad, te da un pie como creativo, pero también hay una responsabilidad atrás de eso, que es la de seguir empleando a personas que se dedican al hacer este tipo de prendas. Entonces, realmente un poco ir un poco para ese lado creo que es lo mejor, es el uso responsable de la herramienta y quizás no como un fin en sí mismo, porque si no, ahí sí es como caer un poco sí, en esto, en alimentar un poco este hiperconsumo. La moda digital virtual está muy vinculada con el tema de un dicho que tiene DressX, que es no consumas menos, consume digital. ¿Ya? Y esto realmente a mí me chocó porque yo dije, ok, como decías anteriormente, ¿cuál es la responsabilidad sobre los recursos digitales? O sea, es como que, porque también ocupan un espacio, ¿ya? Entonces, estos desechos, ¿a dónde van? ¿Qué suceden? También es otra área que sí, que se puede investigar. Pero es la responsabilidad de estos recursos que también se requiere. Dentro de la bibliografía un poco revisada, me encontré con unas cuestiones súper actuales y que realmente hablan de la indumentaria digital como la puerta para acabar con el fast fashion prácticamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Realmente es suplantar, o sea, no cambia el hábito, cambia solo lo que se consume. Entonces realmente no creo que sea el camino hacia el cual se deba ir. Pero sí, no sé si respondí la pregunta ahí. Sí. Claro que sí. Muy Gracias, bien, gracias, Cecilia. excelente. Bueno, muy bien esta ida y vuelta, ¿eh? Material, Ceci, para tener, ¿eh? Espectacular la devolución del jurado. Bueno, si te parece, te quedas con Alejo y todo este público que tenés, esta convocatoria impresionante. Nos vamos con los profes a la otra sala, armamos el dictamen y ponemos tu nota, ¿sí? En un ratito nos vemos. Listo. Muy bien, ya llegamos. Muchas gracias por esperarnos. Bueno, Cecilia, mucho más tranquila, me imagino, ya está. Debo decir que corriste un poquito, o sea, tus minutos fueron
muy bien, te sobraron 5 u 8 minutos, pero se te notaba como que corrías apurada y entiendo que son los nervios. Igualmente se te escuchó bien y se entendió, que es lo más importante en esta instancia. Pero bueno, para la próxima que debas defender esto, mucho más tranquila para tu doctorado a futuro. Bueno, muy bien, hemos elaborado tu dictamen, esto está grabado igualmente, así que todo quedó grabado, me imagino que esto va a seguir Yo estoy muerta de frío, chicos, perdonen, pero estoy con los guantes a todo el público presente. Es muy interesante que vos esto después lo puedas volver a escuchar y obviamente para algún artículo que puedas escribir o alguna investigación próxima o tu doctorado futuro, lo puedas retomar, ¿no? Esto no queda acá en este momento. Pero bueno, mucho más tranquila a escuchar el dictamen y tu calificación final. Bueno, con el jurado determinamos que la tesis aborda un fenómeno actual y relevante que solo hace poco tiempo empezó a ser estudiado académicamente, entre las muchas dimensiones que organizan la experiencia de los usuarios en los mundos virtuales, así como las actividades e interacciones que se encuentran en el uso de skins, indumentarias, ornamentos, entre otros elementos vestimentarios como novedad. La selección del corpus, tanto teórico como de los antecedentes, así como la perspectiva desde lo cual se lo analiza, resultan claros y productivos para los objetivos y la metodología que has planteado. En ciertos momentos parece haber un desfase o algunas cuestiones que vas a tener que revisar en el marco teórico y los autores que referencias en relación a la metodología. Es frecuente en la lectura de tu documento que una cita bibliográfica sea interpretada de manera tal que se pase por alto el contenido de la cita o que se extraiga de ella un sentido que no parece hallarse en el fragmento original. Esto a revisar en el documento. No es ahora en la defensa la mirada esta. En esos términos, dentro de lo metodológico y de lo teórico, se observan problemas en la articulación de Barthes y de Peirce, algunas cuestiones dentro de estos autores teóricos que tendrás que revisar. No se comprende de qué manera se construye o se reconstruye, mejor dicho, el signo peirciano en cada uno de los casos y la relación de los elementos a veces no son claras en la descripción. Pero bueno, esto a revisar luego para el análisis más interno del documento. La metodología es completamente adecuada y lógica dentro de su cariz cualitativo y de carácter descriptivo. Lo que se te marcó también dentro del jurado, que esta mirada que vos aplicás a la metodología se podría enriquecer en algún modo desde la experiencia del usuario, ¿no? Sabemos que vos respondiste el por qué no o tu decisión con la directoria y eso es absolutamente tomado en cuenta, pero son sugerencias que se te dan, ¿no? Eso se podría complementar más allá de lo que sea una investigación cualitativa con este aporte cuantitativo, reforzando con datos más duros y referencias numéricas. Por ejemplo, sobre el centrar demasiado en la perspectiva del creador de la prenda o el diseñador, y podríamos pensar o entender que también se puede tomar en cuenta al usuario, ¿no? Desde ese camino de la psicología del usuario digital o desde el avatar. Entendemos también que vos dijiste que son disciplinas que se confluyen, ¿no? Tanto nosotros lo hablamos siempre, la antropología, la psicología, la sociología, son demasiadas cuestiones para tomar en cuenta, pero bueno, como vos bien lo dijiste, para una tesis doctoral esto habría que reforzarlo o tomarlo en cuenta. También te dijimos o pensamos dentro del jurado que en relación a la hipótesis se plantea como una premisa, se reafirma como algo válido, muy en lo inicial del documento, ¿no? Y esto sería bueno que lo vayas pensando como algo más de no tan obviedad o no tan así pensó Cecilia, sino de cómo se va a ir esto construyendo a lo largo de la investigación. Te
te marcamos, también el jurado te lo marcó dentro de la defensa, se dijo dentro de la defensa la diferencia entre virtual y digital, encontrando estos términos o palabras propuestos como nuevos pensamientos, ¿no? Para una investigación. Y bueno, y es interesante que vos lo puedas reforzar a futuro, ¿no? También se te indicó que quizás habría que explicar o definir por qué ese recorte geográfico elegido, que como vos bien lo explicaste, es parte del fundamento de nuestra maestría, pero quizás lo podrías aclarar en algún lugar. Bueno, te dijimos lo de la perspectiva del usuario, desde una mirada de análisis más allá de los diseñadores y revisar ese ecosistema como tal. Bueno, muy bien, Cecilia, dicho todo esto, el jurado tomó en cuenta la innovación, tomó en cuenta que sea un tema absolutamente poco explorado todavía en el campo del diseño, de la indumentaria y demás, y esto se toma como un parámetro totalmente válido y te lo agradecemos y lo celebramos. Como nota o calificación general, por unanimidad, vas a tener un 8, ¿sí? De lo cual ya sos magíster en diseño, entendiendo esta calificación como un proceso de crecimiento, ¿no? Así que bueno, para un doctorado o para un futuro, esto puede variar o cambiar. Te felicitamos, Cecilia, agradecemos al jurado muchísimo por participar, es un jurado elegido en forma exclusiva para tu tesis, y bueno, y te felicitamos y te agradecemos por tu recorrido dentro de nuestro posgrado. Muchísimas gracias.